Hola, hola, bienvenidas a nuestro último día de nuestro reto de Hechos en 28 días. Hemos visto que Pablo ha pasado encarcelamientos, persecuciones, un naufragio, pero aún así Dios ha estado a su lado en cada paso. Y ahora vamos a ver cómo es que llega a Roma finalmente. Agarra tu Biblia, abramos Hechos 28 y comencemos. Leamos del versículo 1 al 10. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron al animal colgado de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos por salir, nos suplieron con todo lo necesario. Leemos aquí cómo es que la historia vuelve a dar un giro inesperado. Después de 14 días de tormenta, los 276 tripulantes y Pablo llegan nadando a Malta. Y se nos empieza a decir que los habitantes de Malta los reciben muy bien, tanto que por el frío y por la lluvia empiezan a hacer un tipo de hoguera para que se puedan calentar. Y de ahí leemos que Pablo empieza a ayudar a recoger leña. Sin embargo, cuando empieza a hacerlo, una serpiente venenosa se prende en su brazo. Las personas de la isla de Malta creían que eso era un castigo de la diosa justicia y decían definitivamente este hombre tiene que haber sido un asesino porque este es su castigo. Tanto que según ellos la diosa justicia no quería que Pablo siga viviendo. Sin embargo, vaya sorpresa para los habitantes de la isla que estaban esperando que algo le sucediera a Pablo, esto nunca pasó. Pero al ver que nada le había pasado, ahora esos habitantes creen que Pablo es un dios. Se nos habla luego de Publio, el gobernador de Malta, que estaba enfermo y que Pablo al llegar lo sana. Y se nos va diciendo de que las personas enfermas iban yendo a Pablo e iban recibiendo sanación. Y así es como, aún sin planearlo, Pablo lleva el Evangelio a Malta. A veces los planes de Dios no son lo que nosotros esperamos, pero son definitivamente mejores. No me imagino qué hubiera pasado si es que Pablo iba hacia Roma, que era el destino final, de manera directa, de repente, sin tener contacto con toda esta travesía que él estaba teniendo que pasar para llegar a Roma. Y en toda esta travesía que Pablo tuvo que pasar, en toda la travesía fue compartiendo el Evangelio, fue impactando vidas y personas iban conociendo de Dios. Leemos del versículo 11 al 16. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenían por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con el soldado que lo custodiaba. Y vamos leyendo aquí que después de 3 meses en Malta, Pablo finalmente sale hacia Roma. Y cuando llegan al foro de Apio, un grupo de cristianos sale a recibirlo. Me gusta mucho el versículo 15, en donde leemos que Pablo dice que da gracias a Dios y recobra el ánimo al ver a estos hermanos cristianos que estaban saliendo a darle la bienvenida. Que definitivamente Pablo era igual de humano que tú y yo, y todo este tiempo definitivamente había sido muy difícil para él. Y qué gran ánimo es sentir que tus hermanos en Cristo están al otro lado esperándote y listos para recargarte las energías también.
Esto también nos indica que la comunidad cristiana en Roma ya existía, y también sabemos que para este entonces las cartas de los romanos ya habían sido escritas por Pablo. Y de ahí leemos que los prisioneros fueron a la prisión, pero sin embargo Pablo no. Pablo vivió fuera de la prisión, todavía bajo custodia, o sea, todavía era un preso, pero él estaba algo así como hoy en día lo llamaríamos en prisión domiciliaria. Y esto definitivamente para Pablo habrá sido una tremenda bendición. Él todavía podía recibir visitantes y todavía podía compartir el Evangelio con toda libertad. Y terminamos leyendo del versículo 37 al 31. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: Nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse, después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: Ve a este pueblo y di: al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Y aquí se nos dice que Pablo busca hablar con los líderes judíos para presentar su caso. Y me sorprende mucho lo que le responden porque le dicen que ni siquiera han recibido una carta de Judea sobre su caso y no hay nadie viajando con él o viniendo en nombre de él para presentar las acusaciones que él recibía. Pero lo que sí le preguntan es que quieren escuchar qué es lo que él está hablando porque escuchan que esta secta es odiada en todos lados. Y a mí solamente se me viene a la cabeza de que, wow, el Evangelio estaba ya literalmente en boca de todos, estaba siendo predicado por todas partes y se estaba poco a poco cumpliendo el mandamiento de Hechos 1:8, que es el versículo central de este reto. Nos dice que van a buscarlo a Pablo y empiezan a escuchar lo que él tenía para decirles y algunos creen y otros rechazan el Evangelio. Pablo cita Isaías 6 del 9 al 10. O sea, estamos hablando de que Pablo cita libros que ellos, al ser judíos, conocían bien. Sin embargo, un corazón endurecido nunca va a recibir el Evangelio. Y este último capítulo termina con Pablo aún preso, sin embargo, él estaba viviendo fuera de la prisión, en una habitación o casa alquilada, y estaba predicando el Evangelio sin restricciones. Y vemos que el libro de Hechos no tiene un final cerrado, sino que vemos que el Evangelio sigue avanzando. El libro de Hechos no ha terminado, sigue hasta el día de hoy esta historia con nosotros que estamos llamados a compartir el Evangelio a toda criatura. Hemos recorrido todo el libro de Hechos juntas, pero este capítulo no es el final. El Evangelio no ha terminado de expandirse y ahora nos toca a nosotras. En Hechos 1:8 dice: Me seréis testigos en todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y te tengo una noticia, nosotras somos parte de ese lo último de la tierra.
El mensaje de Cristo ha llegado a nosotras y ahora está en nosotras poder compartirlo. Así que antes de terminar, me gustaría animarte a que estemos intencionalmente compartiendo el Evangelio en nuestras esferas de impacto. Cada una de nosotras tenemos personas a las que solo nosotras podemos llegar con el Evangelio. Y estoy segura que Dios te va a utilizar grandemente en el lugar en donde te ha puesto. Déjame en comentarios cuál fue tu capítulo favorito de este reto de 28 días y con qué mensaje te estás quedando ahora que hemos llegado a su fin. Sin nada más que decirles, nos vemos en el siguiente reto y les mando un súper abrazo. Chao, chao.